Imagina despertar de repente a un dolor infernal. Piensa en el horror insoportable cuando intentas gritar, pero tu voz no obedece. Es entonces cuando te das cuenta de que todo tu cuerpo está paralizado. Solo hay un pensamiento que viene a la mente: morir lo antes posible y librarse de este tormento de pesadilla. Esta no es una escena de un documental sobre las atrocidades de la Gestapo o la mafia. Cualquiera de nosotros podría experimentar una sensación tan horrenda durante una operación médica de rutina. Cada año, más de 21 millones de personas en todo el mundo se someten a cirugía de rutina y reciben anestesia general, generalmente durante una operación. Los pacientes duermen todo el tiempo sin sentir nada. Sin embargo, también cada año, alrededor de 30.000 pacientes de repente recuperar conciencia en la mesa de operaciones. En la terminología médica, esto se llama conciencia de la anestesia. Entonces, ¿por qué la anestesia deja de funcionar repentinamente? ¿Y cómo la cirugía realizada despierto amenaza al paciente? Primero, tenemos que entender cómo funciona realmente la anestesia. La anestesia normal en realidad involucra varios grupos diferentes de medicamentos. Ninguno de ellos proporciona de forma independiente las condiciones necesarias para una operación. En general, la anestesia consta de 3 componentes. El primero son los anestésicos, que sumergen al paciente en una especie de sueño y lo liberan de almacenar recuerdos. Los segundos son los llamados relajantes, que relajan los músculos. Paralizan los músculos esqueléticos, permitiendo que el cirujano trabaje sin interferencias. Finalmente, se consigue un estado de narcosis utilizando analgésicos y anestésicos narcóticos. Estos medicamentos bloquean por completo el paso de los impulsos nerviosos dolorosos. Un anestesiólogo elabora un cóctel único e individual para cada paciente. Las tareas del médico son poner al paciente a dormir por completo, relajar los músculos y proporcionar un efecto analgésico. Al mismo tiempo, la mezcla no debe provocar un mal funcionamiento del sistema nervioso cardiovascular u otros sistemas corporales. Calcular la dosis óptima de anestesia es realmente bastante difícil. Depende de las características particulares del cuerpo de cada paciente, su estilo de vida, los hábitos del paciente y mucho más. Las dificultades se ven agravadas por el hecho de que el mecanismo de acción de los anestésicos no se comprende por completo, y además, el cuerpo de cada persona reacciona a los medicamentos de una manera especial. Entonces, obviamente, los errores en la dosificación son bastante posibles si la mezcla no contiene exactamente la cantidad correcta de ingredientes o si el cuerpo del paciente produce una reacción inesperada para el paciente. La operación puede convertirse en una verdadera pesadilla. Cuando se administra anestesia inadecuada, los eventos se desarrollan de acuerdo con varios escenarios diferentes. En un escenario, después de despertar, el paciente puede oír, ver y a veces, incluso moverse, pero no sentir ningún dolor. En este caso, bueno, ha usado la cantidad adecuada de analgésicos. El anestesista se ha quedado corto en la cantidad de anestésicos y relajantes. Sin embargo, es probable que los médicos noten rápidamente un despertar temprano del paciente en tales casos y agreguen los componentes necesarios a la anestesia. Después de esto, una persona generalmente no tiene recuerdos fuertes de la experiencia que puedan conducir a trastornos mentales o depresión. Otro escenario es haber despertado. El paciente no puede sentir dolor ni su propio cuerpo. Entonces, la dosis de relajantes y analgésicos para ellos es suficiente, pero la cantidad de anestésico es demasiado baja. Incluso puede ocurrir que el cirujano no se dé cuenta del despertar del paciente hasta el final de la operación. Pero como no hay dolor, el paciente no sufrirá un trauma psicológico grave. Él o ella simplemente escucha las conversaciones del médico o mira sus rostros. A veces, después de despertar, el paciente puede sentir dolor y puede moverse. Entonces, en tal cóctel, no hay suficiente de ninguno de los componentes de la anestesia. Esta condición, sin embargo, es reconocida rápidamente por los médicos e instantáneamente agregan más anestesia. Sin embargo, lo peor de todo es que si un paciente se despierta, puede sentir dolor, pero debido a la parálisis, el paciente no puede informar. En este caso, la dosis de relajantes es suficiente, pero los otros componentes de la anestesia no lo son. Esto puede causar un enorme sufrimiento al paciente, y después de la operación, lo más probable es que el paciente tenga que luchar durante un periodo prolongado con cosas como el estrés general, desórdenes mentales, insomnio y pesadillas. A veces, los pensamientos de estos pacientes incluso se vuelven hacia el suicidio. La tortura de uno de esos pacientes que recobró la conciencia durante una operación de trasplante de corazón se muestra con todo su detalle sangriento. En la película americana Anesthesia, por supuesto, hay muchas otras historias escalofriantes que no se convirtieron en una película. Anestesiólogos de todos los hospitales del Reino Unido e Irlanda compiló una colección de testimonios de personas que estuvieron bajo el bisturí de un cirujano. En 2012, elaboraron un informe sobre unos 300 casos de uso fallido de anestesia. Los investigadores informaron que muchos pacientes tenían recuerdos de pesadilla, de dolor insoportable y asfixia. En 1998, Carol Biar se despertó durante una operación para extirpar un ojo. La infeliz mujer intentó gritar o dar algún tipo de señal a los médicos, pero no podía moverse ni un centímetro. Y horriblemente, la operación duró 5
5,5 horas. Cada minuto, cada segundo de la operación se convirtió para Carol en una tortura insoportable. En repetidas ocasiones se volvió loca por el dolor, perdió el conocimiento y volvió en sí. Esto se repitió una y otra vez. Otra paciente, June Carson, después de despertarse también en la mesa de operaciones, no podía moverse ni emitir ningún sonido, pero la mujer claramente sintió que el bisturí del cirujano cortaba su carne. El dolor era tan insoportable que June suplicaba una y otra vez morir. Y de hecho, 15 minutos después del inicio de su sufrimiento, su corazón se detuvo. Afortunadamente o quizás desafortunadamente, los médicos se dieron cuenta a tiempo y reiniciaron su corazón defectuoso. Pero el mayor temor para la mayoría de las personas, dijeron, no fue inspirado por el dolor potencial, sino por la parálisis. Uno de los autores del estudio, Saidi Pandit, cree que sintieron que el dolor era al menos comprensible, pero pocos sabían lo que se siente estar paralizado. Muchos pensaron que habían sido enterrados vivos. No sorprende que la mayoría de las veces los pacientes no puedan perdonar a los médicos por errores tan evidentes. Un paciente fue a cirugía para que le abrieran la pierna y el cirujano necesitaba perforar el hueso. El paciente recibió anestesia, pero no funcionó correctamente. El hombre estaba completamente consciente, acostado sobre la mesa con un tubo en la garganta, incapaz de moverse, y, sin embargo, se las arregló para hacer una especie de señal a los médicos moviendo los dedos de los pies. La enfermera notó que los dedos de los pies se movían y alertó al cirujano, pero el médico dijo que el movimiento de los dedos de los pies era solo un reflejo inconsciente y comenzó la operación de todos modos. Del dolor increíble y el trauma mental, el paciente enfermó de muerte y pronto dejó de respirar. Sin embargo, los médicos lo conectaron de inmediato a un respirador artificial, evitando que muriera. Tras la operación, la víctima presentó una demanda y fue indemnizada con 15.000 libras. Pero nada se puede comparar con lo que han vivido los recién nacidos en Europa y Estados Unidos. Los bebés durante muchos años se sometieron a operaciones con anestesia muy débil o sin anestesia. Durante ese tiempo existía la opinión de que el sistema nervioso de los recién nacidos estaba casi completamente subdesarrollado y, como tal, no sentían nada. Es difícil imaginar cuánto dolor y miedo experimentaron todas esas pobres criaturitas durante las operaciones, en sus diminutos cuerpecitos. Recién en la década de 1980 los miembros de la Sociedad Estadounidense de Pediatría y la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos cambiar su enfoque. Finalmente declararon que los recién nacidos, incluidos los prematuros, podían sentir estas intervenciones quirúrgicas. Después de eso, los médicos finalmente pusieron fin a la práctica diabólica de cortar a bebés vivos sin anestesia o anestesiados débilmente. Habiendo aprendido todos los horrores de la conciencia de la anestesia, uno podría, por supuesto, negarse a operar, pero esto no debe hacerse, especialmente cuando existen fuertes indicaciones de la necesidad de una intervención quirúrgica. Debe recordarse que la probabilidad de despertar bajo el bisturí es un insignificante 0,008 a 0,2% de todas las operaciones, y en aproximadamente el 80% de todos estos casos, incluso después de haber acudido a los pacientes, ellos no recuerdan cualquier cosa. Además, la conciencia de la anestesia suele ser solo por un tiempo muy corto y ocurre justo antes de que comience la cirugía o inmediatamente después de su inicio. En estos tiempos modernos, existen nuevas tecnologías que permiten a los médicos determinar con mayor precisión la condición de un paciente. Durante la cirugía, por ejemplo, se ha desarrollado un método para monitorear el sistema auditivo de los pacientes y se considera muy prometedor. Su esencia es que las células ciliadas del oído interno, el nervio auditivo y el tronco encefálico, al despertar del paciente, comienza a reaccionar al estímulo sonoro. Y esto es incluso si el paciente está completamente paralizado. Pero también es posible que pronto tales innovaciones no sirvan de nada. De todos modos, los médicos suceden cada vez más a menudo que logran realizar operaciones complejas sin anestesia, pero sin que el paciente sienta dolor o estrés. Los neurocirujanos de Alemania incluso han podido operar partes del cerebro de pacientes completamente conscientes. La innovación ha hecho posible prescindir de la anestesia general y también de la anestesia local en el cráneo y el cuero cabelludo de un paciente. Esto ayuda a los médicos a destruir tumores en casos que previamente habían sido inoperables y sin dañar partes importantes del cerebro. Durante la operación, el médico puede simplemente pedirle al paciente que hable, cuente, reconozca caras y fotos, o incluso que simplemente mueva un dedo. Curiosamente, a menudo tales acciones son necesarias para identificar áreas del cerebro que no deben tocarse durante la operación. Este nuevo método se ha vuelto indispensable en el caso de contraindicaciones a la anestesia general, por ejemplo, con exacerbación de asma bronquial, angina de pecho y algunos trastornos neurológicos. Honestamente, el porcentaje de operaciones realizadas sin anestesia es todavía muy pequeño, pero con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, sin duda, su número aumentará y algún día la gente no tendrá que sufrir el largo periodo de despertar y recuperación después de la anestesia o la depresión después de la conciencia de la anestesia, y entonces habremos logrado nuestro sueño. E incluso con las operaciones más serias, iremos a un cirujano solo para una visita corta o un par de horas y caminaremos
caminaremos tranquilamente a casa. Después,